Tercera emisión de Agencia Paco Urondo TV. En esta emisión nosotros estuvimos charlando sobre diversidad. Tuvimos una entrevista con Pedro Robledo, que pertenece al macrismo, al PRO, a la fuerza que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Y para completar el programa quisimos traer, invitamos, afortunadamente aceptó acompañarnos, a José María Di Bello, que es el titular de Miles Capital Federal. Espero que disfruten esta emisión. Bueno, esto es una nueva edición de Agencia Paco Urondo TV, una producción que hacemos en común con los compañeros de Comarca Sí. Y en esta ocasión decidimos dividir el programa en dos bloques. En el primer bloque agradecemos la presencia a Pedro Robledo, que nos acompaña. Pedro es funcionario del gobierno de la ciudad, está en el área de inclusión y juventud, que depende de políticas públicas. Y en el segundo bloque vamos a charlar con gente de otro signo político, donde vamos a problematizar estos mismos temas. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte muy contento de estar acá y bueno, para charlar un poco sobre el trabajo que venimos haciendo del gobierno de la ciudad y partidario también, ¿no? Gracias, Pedro. Y también presento a Santiago Gómez, que como columnista también nos acompaña. ¿Cómo estás, Santiago? Todo muy bien, acá agradecido a Pedro que te quisimos invitar principalmente por tu predisposición al diálogo, siempre abierto, muy receptivo en cuanto hicimos la invitación. Así que hoy queríamos conversar sobre algunos temas en los cuales últimamente te hemos visto participar a través de las redes sociales, los viajes que has hecho, el trabajo que están haciendo también en el barrio Mitre, que pudimos ver, como para que nos contaras un poco de eso, quizás para empezar, cómo es tu ingreso a la política. Bueno, ya lo he contado bastantes veces, hace mucho tiempo atrás, en el 2001, yo tenía alrededor de 11 años y trabajaba con Alejandro Romay en el Teatro Nacional, con María Nieves, una bailarina de tango que bailaba con Copes. Yo trabajaba en esa comedia musical. Últimos días de diciembre, preestreno a la prensa, quedo encerrado en el teatro por, las demandas sociales que había en la calle y la conflictividad con la policía, y quedo encerrado en el teatro una noche, porque no nos dejaban salir porque querían entrar ya en los teatros. Y me acuerdo que salía el otro día y no lo olvido más, las máquinas del McDonald's tiradas en medio de la avenida 9 de Julio. Yo para ese entonces no sabía que había muerto gente todavía, pero era una situación de caos en toda la calle. Y sentí, por primera vez en mi vida, siendo tan chico, de que la gente unida podía generar cambios. Podíamos estar a favor, en contra, pero que si uno se sumaba a una demanda social, uno podía generar un cambio en la sociedad. Y ahí me empezó a interesar la cosa de la comunidad unida por un objetivo. Como primera sensación que tuve de querer formar parte de algo. Pero era muy chico, tenía 11 años. Y puedo recordar a mis amigos ver Showmatch y Los Simpson, y yo no lo olvido más tener mi cuaderno escrito Mariano Grondona, entre paréntesis, la derecha, dividido, Luis Majul, izquierda, y ver los dos programas y anotarme cosas que decían cada uno y después comparar y leer lo que iba viendo en los programas de televisión. ¿Te sigue pareciendo Majul de izquierda? No, claramente, pero hace un tiempo atrás, lejano, era un poco más de izquierda. Yo igual no divido ya en derecha e izquierda, tenía 11 años, pero puedo recordar que eran de las primeras veces que, no sé, me pasaba, mis amigos hablaban de Showmatch y yo no tenía ni idea de qué era Showmatch. O de cuando yo me tomaba el 130 desde Boulogne al teatro y yo subía por Paseo Colón, por Plaza de Mayo para ir al teatro y yo veía la Casa Rosada, veía los ministerios y sentía que yo tenía que estar ahí y no tenía que estar en el teatro. Y a partir de los 16, a los 16 por primera vez hago mi primer toque con la política. En un viaje que hice me la encuentro a Lilita Carrió y por primera vez le veía un político en carne y hueso. Y esa era la selección del 2009. Voy al búnker de ellos para observar. Hasta ahí no tenía No tenía afiliación con nadie. Y la primera vez cuando empiezo a trabajar en política es en mi último año de secundaria que empiezo a militar en el PRO. Y bueno, ya llevo casi 5 años en el partido, ya 4 trabajando, estuve en distintos sectores. Y bueno,
contento del trabajo que estamos haciendo, con muchas cosas para mejorar, con muchas críticas para hacer, pero creo que la visión de cualquier persona que trabaja en política es cuanto más crítica, más desafío hay. Y para mí una política en donde no nos critiquen sería muy aburrida. Que nos critiquen y construyamos. Ahí, bueno, justo un tema que queríamos charlar es sobre inclusión y sistema educativo. Digo, ¿qué lectura haces del sistema educativo hoy con respecto a la inclusión? Bueno, yo creo que una de las medidas más importantes de inclusión respecto al sistema educativo de la ciudad se toca en un punto muy controversial que fue muy discutido el año pasado cuando se toma la decisión de cierre de cursos en el norte de la ciudad. Obviamente esas batallas siempre son politizadas, el Ministerio de Educación y el gremio que maneja el Ministerio de Educación suele politizar demasiado cuando se toman algunas medidas, pero la intención fue justamente de que había cursos demasiado vacíos en el norte de la ciudad, los cuales yo por lo menos y otras personas del gobierno fuimos a corroborar de que era cierto, cursos donde había 10, 12, 13 chicos por clase, y había cursos en el sur de la ciudad donde había 45 pibes. Pedro, disculpame que te interrumpa. Algo que caracteriza mucho a la gestión PRO, por lo pronto a sus funcionarios, es hablar de cuando se le hace una crítica o algo así, como se politizan las cosas. ¿Por qué utilizar la politización como un adjetivo cuando si estás en gestión haces política y todo lo que vos estás hablando estás politizando todo? Sí. ¿Por qué tener que hablar de ese término? Se politiza como si politizar las cosas fuese algo malo. Exacto. Porque a mí me parece que una cosa es la política entre políticos, que es la discusión entre dos pares que trabajan para solucionar distintos problemas de la sociedad, y otra cosa es cuando hay un objetivo concreto de un gobierno para, obviamente en mi opinión, beneficiar a un sector de la sociedad, beneficiar a un grupo de la sociedad, y solamente con la intención de sacar rédito político se traba o no se permite el avance de la política pública. Yo a eso llamo politización. El usar una política pública que se entiende que va a ser beneficiosa y solamente detenerla para poder generar un rédito político. Considerando que ninguna escuela depende del Ministerio de Educación Nacional, sí. ¿Cuál es el obstáculo que puede...? Bueno, claramente, a ver... a la gestión, digo, ¿no? Porque una cosa es opinar, otra cosa es meterte obstáculos en gestión. Sí. ¿Cuál es el obstáculo en gestión? Objetivo es decir, quisimos hacer tal cosa y no pudimos por el Ministerio de Educación Nacional. Le doy un ejemplo en el término de educación. Cuando llegan las tomas de las escuelas, siempre nosotros sabemos, son las primeras semanas de septiembre, ya entendemos que no es una demanda frente al Ministerio de Educación de que se están demandando ciertas cosas objetivas que quieren que el Ministerio mejore. Hay la primera de septiembre, se toman las escuelas porque empieza la pelea entre los distintos grupos que están en los colegios para quedarse con el centro de estudiantes. El año pasado yo estaba en Paseo Colón, en el Ministerio de Educación, y veíamos cómo llegaban los militantes de distintas agrupaciones, obviamente que no pertenecen al gobierno de la ciudad, que no apoyan al gobierno de la ciudad, violentando de forma alarmante la manifestación que habían sobre el Ministerio de Educación. Yo creo que es ahí cuando me parece que se ve la politización. Por más que el gobierno nacional, las escuelas no dependen del gobierno nacional, el tema, por ejemplo, de la modificación de la currícula de la escuela secundaria es una politización. Lo que hacen los legisladores, por ejemplo, kirchneristas en la ciudad, que nos acusan a nosotros, al gobierno de la ciudad, de querer destruir la educación pública, cuando el consenso que se da en el Consejo Nacional Federal de Educación es firmado por los 24 ministros de Educación, que firman la resolución para modificar la escuela secundaria. Pero, obviamente, la Ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de atención de los medios de comunicación que tiene, se genera y se explota acá el debate. Pero nadie va a fijarse cómo están modificando las currículas en todas las provincias, que, por ejemplo, en Salta es bastante alarmante. Entonces, ¿por qué decís que en Salta es alarmante? Y porque, por ejemplo, no permite directamente casi el acceso a la educación sexual. Ajá. Yo fui en mayo a Salta, fui con cámaras de televisión de TV5 si no me olvido, fui al Hospital San Bernardo, el hospital principal de Salta, y fui a pedir un preservativo a urgencias y me sacó la policía. Te hago una ¿Sacó consulta. la policía? Sí. Considerando que Salta en las elecciones anteriores fue uno de los candidatos del PRO, fue uno de los personajes mediáticos. Olmedo. Sí, y es de ustedes. Por suerte no está mal. No, esta elección no, la anterior. Sí, 2009. digo, pero es alguien del PRO, que es lo más homofóbico. Por suerte ya no es más del PRO. Perdóname, Santi. Abandonó me gustaría definirlo. Pero... obviamente que dentro de nuestro partido habrá gente que está a favor del avance de derechos sociales, otros que no,
matrimonio igualitario, pero es como pensar que el peronismo federal es un partido no conservador que apoya la expansión de los derechos en caso de la igualdad. Yo le puedo nombrar muchos diputados y muchos senadores del peronismo federal que no van a acompañar. Me parece que es un triunfo del PRO poder de a poco avanzar en el diálogo interno para poder llegar a consensos de construir lo que va a ser una nueva ciudadanía que incluye el matrimonio igualitario, que debe incluir el aborto, para mí no punible, gratuito, que debe incluir la educación laica y que debe tener un Estado laico. Yo por lo menos soy de los que confiamos en que algún día el Estado va a ser laico. Cada vez somos más en el PRO y no me parece no me parece que esté mal que haya gente que piensa distinto. Yo estuve en Chile la semana pasada y lo que más me divirtió fue ir a la UDI a debatir sobre el avance de los derechos. Yo le digo de los derechos, no le gusta decirle de los derechos LGBT, sino de los derechos humanos de una comunidad que estuvo siempre resignada por la sociedad. Pero, por ejemplo, respecto al medio, él abandona el bloque del PRO en el 2009 y se va para el bloque que representa en Salta más o menos una alianza con el Frente para la Victoria. Yo creo que, por ejemplo, ahora Gabriela Michetti, que se opuso al matrimonio igualitario, que se opuso a la ley de identidad de género, que faltó en la de muerte digna, hoy, como senadora, su primer proyecto a presentar es la reducción de las cargas impositivas a la comunidad trans por de parte de las empresas privadas para poder generar una política pública que incluya a la comunidad en el ámbito laboral. Eso fue un trabajo de debatir con Gabriela, de charlar con Gabriela, de mostrarle otra forma de lo que ella veía, y me parece que ese es el mejor avance. Porque salir con una bandera... ¿Pero eso cómo sería? ¿Vos para conseguir un trabajo te tenés que declarar homosexual? No. Esto es una ley que la venimos trabajando con ATA, que es la Asociación de Travestis y de Personas Transexuales de Argentina. Nosotros agarramos 3 datos alarmantes que se los dimos al jefe de gobierno. Tenemos que el 90% de las personas trans se destinan a la prostitución y solamente el 15% quiere quedarse en esta situación. Una expectativa de vida de 35 años y el 38,5% con altas incidencias, o sea, con VIH, que hoy no es un problema en nuestro país porque el sistema de salud pública entrega la medicación, pero lo que es grave es el cóctel nocivo: drogas, HIV, no medicación, inyección de aceites. Por lo tanto, ley de identidad de género, pero no una vida digna. A mí a veces pienso que es muy lindo tener leyes que dicen palabritas, muy lindo todo. Ahora, a mí lo que me importa es la real inclusión de la persona en la sociedad, que sienta que puede caminar como vos, como yo y como cualquiera. Entonces, frente a eso, nosotros desde el gobierno de la ciudad empezamos con un programa de, no para decir, nosotros tomamos personal trans, no, sino que empezamos a darle un espacio en las distintas secretarías y ministerios a personas trans, tanto hombres como mujeres trans, porque los hombres trans nadie habla. Y es una situación muy grave donde hay una alta tasa de suicidio de parte del hombre trans. Empezamos a generar la inclusión del personal trans en el gobierno de la ciudad, pero como un gesto para adentro. Es decir, quiero terminar, ellas tienen una tarea administrativa, pero tienen la tarea a partir de marzo de educar al sistema público de la ciudad en la temática trans. Como veíamos que el privado no hacía nada, y no hay forma, porque yo te lo digo, o sea, nosotros ahora vamos a inaugurar la Casa Trans, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, para dar capacitación laboral, para supervisar que finalicen la secundaria, incentivar a que se metan en la universidad, pero vamos a una entrevista con ellas y no las toman. Entonces, como vemos que el privado, cuando le tocas el bolsillo, se pone contento, dijimos, vamos a hacer una discriminación positiva. Y lo interesante de la ley es que decimos, tiene un lapso de 10 años, porque esta realidad tiene que terminar. Entonces, obviamente que ya empezaron esas chicanas de, bueno, me pongo una peluca o me digo que soy trans y voy a conseguir trabajo. Yo por lo menos soy de creer en la buena voluntad de la sociedad y prefiero solucionar el problema grosso que en 2 o 3 chantas se quieran aprovechar de una ley que va a beneficiar, como dice la Corte Suprema de la Nación en un fallo, a uno de los grupos más vulnerados por la República Argentina. Sí, Pedro, quedan 2 minutos. En realidad teníamos un temario, pero estas discusiones siempre son frondosas. Nada, tocamos a modo de cierre medio lateralmente, pero es la relación con la Iglesia. Quedan 2 minutos. Sí. ¿Te parece que la llegada de Bergoglio al papado, la asunción de Francisco, va a incidir positivamente sobre esta situación? Yo creo que, la llegada del Papa claramente modificó la forma de gobierno del gobierno nacional. Es decir, ayer vimos el papelón que se hizo en la Cámara Nacional, modificando el artículo 19, el tema de la fertilización asistida, que era un tema que se había debatido tanto. En 5 o 4 horas de debate modificaron todo, entendieron que la vida desde el momento de la concepción, no se permitió el debate y volvimos a tener un código civil arcaico que no entiende la nueva
el nuevo avance de la tecnología, por ejemplo, para la expansión de la vida y para que la gente, un 25% de familias no puede tener, le cuesta tener un hijo. Por lo tanto... Pero ahora eso está garantizado por ley. Sí, pero la modificación al Código Civil que le están haciendo, el artículo 19, justamente se entendía que el momento de que se iba a entender desde que hay vida no iba a ser el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque va a haber problemas legales con la manipulación de los óvulos y de los espermatozoides. ¿Cuál es tu opinión? ¿A partir de cuándo hay vida? Yo creo que... a ver, no soy científico. Pero decís que esa está mal. Yo creo que... es un debate muy individual donde uno, depende de cuestiones religiosas, va a creer desde dónde hay vida. Yo creo que hay vida desde el momento de la concepción, pero me parece que en caso, por ejemplo, del aborto y en caso de la fertilización asistida, hay que legislar para que más familias tengan hijos y hay que legislar para que menos mujeres mueran. Pedro, te agradecemos mucho tu presencia. Santiago, gracias también. Bueno, esto fue una coproducción con Comarca Sí de Agencia Paco Urondo TV. José María, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, en realidad los últimos años ha habido una serie de conquistas importantes por parte de todo el movimiento de diversidad. Yo lo primero que te quería preguntar es si uno puede pensarlo como los movimientos de derechos humanos. De hecho, bueno, ustedes tienen un archivo, hay algo parecido al CELS en eso, pero digo, muchas de las conquistas que el gobierno empieza a aplicar a partir de 2003 tiene que ver con una lucha que antecede los organismos de derechos humanos. Digo, no es exclusivo, pasa con muchos procesos. Digo, ¿lo ves así en el caso de los derechos de diversidad? Absolutamente. De hecho, todas estas conquistas que vos estás mencionando, matrimonio igualitario, identidad de género, son conquistas que se pudieron dar en el marco de la política de derechos humanos que hemos tenido durante los últimos 10 años en la Argentina. Sería imposible pensar que no fuera así. Una parte del todo. Es una parte del todo. De hecho, el tema de que la identidad sea también una política de Estado también nos permite pensar entonces en la identidad de género, digamos, como también una política, y creo que el logro y el hecho de que se hayan concretado, de que sean no solamente leyes que hayan salido y que estén escritas, sino que, digamos, esto ha seguido su tránsito y ha sido apropiado por todas las políticas públicas. En cada política pública en nuestro país tenemos a nivel nacional, si no son programas, son coordinaciones o son direcciones de diversidad sexual que actúan interministerialmente, generando situaciones para profundizar esta ampliación de derechos y efectivamente lograr esta cuestión de la mayor igualdad y mayor inclusión. Yo creo que Argentina dio un paso gigante en lo que es materia jurídica, en lo que es materia legal, en lo que es la materia de la implementación de políticas públicas a este respecto, y estamos transitando el que es más difícil, que es la transformación cultural. Ese es más difícil, ese lleva más tiempo, ese yo creo que lo vamos a terminar de ver de acá a 10, 15 años, cuando los pibes y las pibas que están ahora en las escuelas y que están estudiando con otros programas de estudio, con otros libros de estudios que incluyan a nuestras familias, van a tener otra cabeza. Digo, es así, ¿no? Uno imagina que en las grandes ciudades hay más libertades o más respeto a la diversidad y que en el interior es más resistido. ¿Pasa eso? Pasa bastante lo que vos decís. Obviamente el tema de las grandes ciudades tiene que ver también con mayor anonimato, digamos, pero no quiere decir que nosotros somos un pueblo machista y homofóbico y tenemos que reconocerlo. Nosotros siempre planteamos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro machismo, tanto los hombres como las mujeres, porque hemos sido criados y educados en una cultura machista y reproducimos muchas de estas cuestiones, y dentro del machismo viene también el combo de la homofobia. Por supuesto que estamos transitando, avanzando y estamos cambiando, pero este es el tema. El cambio cultural es el más grande y es el que se da a través de la educación fundamentalmente, a través de las manifestaciones culturales, pero que para eso necesitan, a diferencia de lo que pasa en otros países y que está pasando a nivel mundial y que recientemente hemos visto con el tema de Rusia, en Rusia, por ejemplo, ahora que este último año salieron leyes homofóbicas, eso
hizo justamente una cuestión de potenciar la homofobia social también. Entonces no solamente hay represión policial, persecución policial, sino que la propia sociedad también tiene manifestaciones discriminatorias y homofóbicas acrecentadas en toda Rusia, que es lo que estamos viviendo con esta pareja de rusos que nosotros hemos acompañado en el proceso de lograr no solamente su matrimonio acá, sino que puedan seguir viviendo acá en Argentina y sean protegidos por las leyes argentinas. El caso específico ruso es bastante paradójico cuando el gobierno ruso realiza los Juegos Olímpicos de invierno, un poco para, que es el objetivo de cada Juego Olímpico, para los estados, que es mostrar el avance de esa sociedad y que en algún punto termine mostrando una de sus peores caras. Exactamente. Vos sabés que esta pareja rusa viene justamente de Sochi, donde fueron los Juegos Olímpicos, y lo que nos planteaban es que lo que pasó es que en la previa, es decir, en la organización y en los preparativos para los Juegos Olímpicos, lo que hubo fue un incremento de la represión y de la discriminación, tanto a nivel policial, a nivel del gobierno, como a nivel social. De hecho, parece que Putin, que es el presidente de Rusia, salió a decir en Sochi no hay homosexuales. Esto es claramente como una limpieza de la calle de homosexuales, algo que nosotros hemos escuchado en tiempos muy pasados, por suerte, cuando fue el Mundial 78 acá, digamos, donde también se hablaba de limpiar las calles de la ciudad de Buenos Aires de homosexuales. Por eso te digo, la verdad que estamos en un país... La pareja de rusos dice que ellos, cuando decidieron irse de Rusia, se metieron a internet y buscaron cuál era el mejor país donde se podían casar y emprender su vida y su proyecto de vida. Y llegaron a la conclusión que era Argentina. Y yo puedo asegurar que no se equivocaron. No se equivocaron porque en materia de derechos humanos, en materia de derechos de la diversidad sexual, este es el único país del mundo donde efectivamente, digamos, esos derechos son respetados y son ejercidos tanto para propios como para extranjeros. Desde nuestra, o sea, respetando inclusive nuestra Constitución, que en su propio preámbulo dice para todas las personas, en realidad dice para todos los hombres, a mí me gusta siempre decir, para todas las personas que quieran habitar el suelo argentino. Y eso se efectiviza en estos 10 últimos años gracias a la ley del migrante que, entrecruzada con la ley de matrimonio igualitario, permite que vengan parejas extranjeras y se casen acá en Argentina, o por ejemplo que vengan personas trans, personas travestis, transgénero, vengan a la Argentina sin necesidad de nacionalizarse, pero sí haciendo una residencia, pueden tener su documentación del país, de acá de Argentina, que les respeta su identidad de género. No, por supuesto, la documentación de origen, pero sí la del país. La residencia. La de residencia. Perdóname, me quedé con la entrevista de Pedro y la conclusión mía, por lo menos en lo que él planteaba, sobre todo lo que fue la reforma del Código Civil, es que él reconocía que el kirchnerismo había hecho notables avances, o al menos le había dado un marco legal a una lucha anterior, pero que desde entonces había una línea de retroceso, que había una alianza fuerte con la Iglesia, que el ascenso de Bergoglio el gobierno había aliado y eso había llevado a valores, había regresado a valores de corte reaccionario. ¿Eso lo ves así? Mira, a mí lo primero que me gusta siempre decir cuando nos preguntan respecto de el Papa Francisco, yo creo que Argentina es un país y es un pueblo que celebra el matrimonio igualitario y celebra tener un papa argentino. Dos cosas que parecerían que no podrían coexistir, pero en realidad coexisten. Y esto es lo maravilloso y creo que, así como se ha hablado tanto de el papa que está cambiando algunas cosas, yo en el tema de diversidad diría, bueno, lo bueno es que está poniendo algunas cosas sobre la mesa, es decir, lo está poniendo públicamente. Todavía hay que ver qué cambios vamos a hacer, porque todavía lo que no se ha planteado es ningún cambio concretamente. Están los títulos. Están los títulos, o sea, está puesto sobre la mesa. Él anuncia, habla del tema de la homosexualidad, habla del tema, bueno, también está hablando del tema de las personas divorciadas y demás, y lo pone sobre la mesa porque son temas que obviamente atañen a la sociedad en general. Nos encantaría que podamos hacer algún tipo de pequeñas señales más profundas que permitan frenar un poco lo que ocurre mundialmente. Todavía en el mundo hay 7 países que
criminalizan con pena de muerte a la homosexualidad. Todavía hay muchos crímenes de odio, todavía hay 75 países en el mundo que tienen leyes que de una u otra manera criminalizan a la homosexualidad. 75 países, más los 7 que tienen, o sea, estamos con más de 80 países que la mitad de los países del mundo. Y esto genera estas cuestiones que hemos visto en los videos que se ven, por ejemplo, de Sochi, grupos neonazis pegando, torturando, persiguiendo homosexuales, ellos mismos se graban y lo suben a YouTube. Me parece que en Argentina hemos hecho unos avances increíbles y que lejos de estar retrocediendo, yo insisto, nosotros seguimos profundizando en cada política pública. Vos sabés, por ejemplo, que dentro del programa Ellas Hacen, directamente hay cupos para personas trans, para mujeres travestis, que además quieren salir de la prostitución y quieren, digamos, efectivamente generarse situaciones de trabajo y tener acceso al trabajo. También lo mismo hay para lo que es el subsidio por desempleo. También en educación hemos hecho materiales, digamos, donde nuestras familias están incluidas dentro de la currícula. En salud tenemos programas específicos que atienden y consultorios, existen consultorios específicos amigables, así se llaman, muchos relacionados con el tema de sexualidad, otros con el tema de VIH-Sida, donde hay prevalencias altas en la población de la diversidad sexual. Creo que el código que tenemos... probablemente tengamos que repensar un poco algunas cuestiones del artículo 19, pero el código no se limita al artículo 19. Tenemos que revisar la extensión del Código Civil y el Código Comercial, y la verdad que todo lo que se ha incluido dentro del código es increíblemente maravilloso y es de una progresión importantísima. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con que, bueno, hay algunas cuestiones del Código 19 que venían redactadas de una manera y que sería interesante recuperar algunas de esas cuestiones. Bien, algo que es una pregunta que se repite en el ciclo y que tiene que ver con los tiempos políticos. Es cierto que falta bastante para las elecciones de 2015, pero digo, ¿te parece que una eventual salida del kirchnerismo del gobierno central, del gobierno nacional, puede afectar los avances de los derechos de diversidad en Argentina? La verdad que hay que cuidar lo conquistado. La verdad que hay que cuidar lo conquistado. La verdad que la experiencia es que en otros países donde gobiernos de derecha han tomado el poder político, digamos, están empezando a intentar ir hacia atrás. Por ejemplo, bueno, tenemos el caso de España. En el caso de España esto es muy claro, con el tema del aborto, por ejemplo, pero también lo han intentado con la cuestión del matrimonio igualitario. Y sin lugar a dudas hay que cuidar lo conquistado y lograr que podamos profundizar. Yo creo que es en esto que yo te hablaba de la transformación cultural, que a veces desde el kirchnerismo, yo pertenezco al kirchnerismo desde el partido de Miles, planteamos la necesidad cuando hablamos de otra década más. En realidad tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, han sido tantos años y décadas de ir por un lado, que cuando empezamos a conquistar todo lo que hemos conquistado, necesitamos que eso realmente se consolide. Y para que se consolide tiene que haber una transformación cultural porque estamos colonizados. Nuestra cabeza está colonizada históricamente por lo que han sido los medios. Gracias a Dios hemos cambiado la ley de medios y ahora tenemos pluralidad de voces. Pero hasta ahora veníamos con discursos hegemónicos que colonizaban nuestra cabeza y determinaban nuestra manera de ver la vida, de ver el mundo y de pensar. Entonces, desarmar y desandar todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, por eso uno habla de la necesidad de seguir profundizando y consolidar todos estos procesos en una década más. Gracias por venir a visitarnos, José María. No, gracias a ustedes.